Buenos días, yo soy Abril Maciel, médica especialista en radiología e imagen y adscrita al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco la oportunidad de participar en este congreso, en el cual voy a hablarles acerca de una patología muy frecuente en nuestro medio, que consiste en las hernias de la pared abdominal, y vamos a ver cuál es la revisión de esta patología desde el punto de vista de la imagen. Para empezar, una hernia es la salida anormal de cualquier tejido u órgano a través de la cavidad en la que normalmente reside. Por ende, una hernia abdominal es una brecha de la pared del abdomen en la que vamos a tener protrusión del contenido abdominal. En toda hernia es importante identificar dos estructuras. Una es el orificio herniario, que consiste en el defecto de la continuidad de la aponeurosis, y el otro componente es el saco herniario, que consiste en la evaginación del peritoneo y su contenido, y al cual le vamos a estudiar diferentes cosas como su localización, tamaño, contenido, etc. Por lo general, los diagnósticos de las eventraciones y las hernias de la pared abdominal se realiza de forma clínica. Sin embargo, en casos dudosos o de valoración complicada, como en el caso de pacientes que padecen de obesidad, que han recibido múltiples intervenciones quirúrgicas o que tienen hernias de localización atípica, se echa mano de las técnicas de imagen para lograr confirmar o descartar dicho diagnóstico. En sí, la indicación más habitual de realizar estudios de imagen en patología herniaria se enfoca en el caso de sospechar de alguna complicación, las cuales vamos a revisar al final de esta presentación. Sin embargo, cada vez las tecnologías, los avances en la ciencia nos brindan más herramientas, tanto diagnósticas como terapéuticas, con nuevos materiales, prótesis que se adaptan mejor a la anatomía de nuestro organismo. Y es aquí donde incrementa la demanda de nuestros estudios de imagen, donde nosotros podemos dar información precisa y detallada que permita hacer una mejor planificación y elección de la técnica quirúrgica para nuestros pacientes. Las técnicas de imagen entonces podrán aportar información tanto del saco como del orificio herniario, de los músculos en general de la pared abdominal, valorando cuál es su estado, su grosor, si tuvieran defectos, y también la información cuantitativa de los volúmenes herniados. Hay diferentes técnicas de imagen. Lo que más habitualmente se realizaba era la valoración con ultrasonido de las herniaciones. Sin embargo, cada vez es más frecuente que se recurra a la tomografía computarizada, ya que este método permite una valoración completa de la musculatura de la pared abdominal, no nada más enfocándonos en un único defecto, porque incluso vemos que muchas veces hay defectos herniarios que no eran sospechados y se detectan de manera incidental en estudios tomográficos. Además, podremos identificar las zonas de atrofia, de rotura muscular, desinserciones musculares u otras complicaciones que se pueden presentar en estos casos. Otra cosa importante es que en algunas ocasiones se puede llegar a confundir la presencia de una diástasis o debilidad de la pared abdominal con una hernia, y con la tomografía computarizada podremos hacer una adecuada diferenciación de estos y descartar la presencia de hernia. Antes de iniciar con la revisión de la patología, vamos a hacer un repaso breve acerca de la anatomía de la pared abdominal. Muy importante para que nosotros identifiquemos los sitios de debilidad en los que es más frecuente la aparición de hernias. Entonces, en este esquema que tenemos imágenes tanto de tomografía computarizada como de ultrasonido,
Podemos identificar los músculos de la pared abdominal que de la parte de adentro hacia afuera consisten en el músculo transverso con la respectiva fascia transversalis de manera medial. Continuamos con el músculo oblicuo interno y al final, en la parte más exterior, tenemos al músculo oblicuo externo. Estos grupos musculares van a llegar en su margen anterior hacia una banda aponeurótica llamada línea semilunar. Esta línea semilunar hará una separación con otro músculo importante que es el recto abdominal. Y en la línea media anterior contamos con otra línea aponeurótica llamada línea alba, en la cual vamos a encontrar la continuación hacia el otro lado con los mismos grupos musculares. Entonces la línea alba va a separar a los músculos rectos y la línea semilunar a los grupos musculares oblicuos y transversos del músculo recto del lado correspondiente. Cuando existe alguna desinserción de estos músculos, alguna rotura o atrofia, entonces es cuando el contenido abdominal tiende a protruir hacia el exterior. Y los mismos grupos musculares los podemos ver en esta exploración ecográfica en la que se hace un barrido para lograr sacar la mayor cantidad de estos músculos y ver lo que ya mencionamos, línea alba y línea semilunar, sus diferentes ecogenicidades e inserciones. Una ventaja que ofrece la tomografía computarizada es que podemos realizar tanto reconstrucciones multiplanares como volumétricas y en estas podemos hacer una evaluación completa de la pared abdominal, identificando, como en este caso, los músculos rectos del abdomen, la línea media, línea alba, la línea que se encuentra lateral a los rectos, la línea semilunar, y aquí podemos ver también las fibras musculares del músculo oblicuo externo. Para ver los demás músculos, pues tendríamos que hacer cortes que nos permitan ver sus diferentes componentes. Y también podemos valorar los músculos de la región posterior, que más adelante veremos con más detalle. Las hernias, entonces, las vamos a clasificar según su origen en dos tipos. Las hernias primarias, en las que no conocemos una causa evidente de la producción de la misma, y las hernias secundarias, que se producen sobre una incisión. Estas hernias, pues generalmente posteriores a una cirugía que no logró un adecuado cierre de la herida. En cuanto a las hernias primarias, la mayoría de ellas tienen un orificio circular definido y las vamos a subclasificar o dividir según la localización y el tamaño. Mientras que las hernias secundarias vamos a organizarlas dependiendo de localización, tamaño y si estas son de primera vez o recidivantes. En este esquema podemos ver diferentes niveles de aparición de las hernias, cómo las vamos a clasificar. Entonces, hay una clasificación por la Sociedad Europea de Cirugía en la que vamos a tener el tipo M1 al M5 según la ubicación con respecto a la línea media del defecto herniario. Cuando estamos en región subsifoidea y hasta 3 centímetros por debajo de la misma, tenemos una clasificación M1. Cuando la hernia se localiza por debajo de estos 3 centímetros y por arriba de 3 centímetros de la cicatriz umbilical, es una hernia epigástrica tipo M2. Cuando estamos a nivel umbilical 3 centímetros por arriba y 3 centímetros por abajo, se considera una hernia umbilical, que sería el tipo M3. La hernia infraumbilical es aquella localizada en el espacio comprendido desde 3 centímetros por debajo del ombligo hasta 3 centímetros por debajo de la región por arriba de la región supracúbica.
Y la región suprapúbica es finalmente la tipo M5, que se encuentra a 3 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis. En cuanto a las hernias de localización lateral o lumbar, aquí la clasificación será de L1, L2 y L3, dependiendo de si esta se encuentra por debajo de los arcos costales, es una hernia L1, esta es subcostal francamente. Cuando se encuentra a nivel de la fosa ilíaca es una hernia L3. Cuando se encuentra en la parte media, 3 centímetros por arriba y 3 centímetros por abajo del ombligo, pero de forma lateral, es una L2, lo que correspondería a una hernia umbilical, pero de forma lateral a la línea semilunar, es una hernia L2. Y las hernias de la región posterior, las lumbares, ya son tipo L4. En esta tabla tenemos la clasificación completa que revisamos. Entonces vamos a dividir las hernias primarias en epigástrica, umbilical y de Spiegel o lumbar. Esas son las hernias primarias y cada una, dependiendo la localización, pues lleva su nomenclatura, M1, M3, L1, etc. Y las eventraciones o hernias incisionales depende de cuál es el abordaje y, como vimos ya en el esquema, su distancia con respecto a la apófisis tifoides, al ombligo y a la sínfisis del pubis. Entonces las vamos a clasificar según el tipo en esta nomenclatura. También vamos a considerar el diámetro transverso del orificio herniario. En este caso, se considera que una hernia primaria es pequeña cuando mide menos de 2 centímetros de diámetro, mediana cuando mide de 2 a 4 y grande más de 4, correspondiendo a la nomenclatura que se enlista W1, 2 o 3. Mientras que para las eventraciones, ya los efectos se consideran más grandes. Una eventración con un diámetro menor de 4 centímetros se considera W1, más de 10 centímetros W3 y lo que quede entre ambos es W2. Entonces, actualmente los cirujanos piden que en nuestros reportes mencionemos esta clasificación al momento de reportar una hernia, ya sea primaria o incisional. Entonces aquí en este esquema, para nada más volver a recordar cuáles son los sitios, las de la región epigástrica y subsifoidea, umbilical, infraumbilical y suprapúbica, y las que se encuentran de forma lateral. También son estos sitios anatómicos en donde debemos de realizar la exploración ecográfica cuando se sospecha de una eventración, y pues siempre preguntándole al paciente dónde siente la molestia. Como mencionaba, en la tomografía también podemos hacer diferenciación entre lo que es una verdadera hernia y lo que es una diástasis. Entonces, para que nos quede aquí en las imágenes de tomografía, tenemos una verdadera hernia cuando a nivel de la línea media se encuentra un defecto de la continuidad de la aponeurosis que permite la protrusión del contenido abdominal, en este caso de grasa y asas intestinales, y vemos que se encuentran contenidas por un saco. Mientras que en la diástasis no existe una pérdida de la integridad de la línea alba, esta se mantiene continua, pero la separación de los rectos es mayor a 2 centímetros, por lo cual ya tenemos una diástasis, que en ocasiones puede generar molestia en el paciente, pero no es un defecto que se pueda llegar a complicar. Aquí ejemplos de hernia umbilical, vemos muy claro cómo existe una separación de los músculos rectos, una amplitud anormal del orificio, del defecto umbilical que permite la protrusión de una asa intestinal que se encuentra dilatada. Y la hernia paraumbilical es a la misma altura, pero de forma lateral, vemos un franco defecto que permite la protrusión de una asa intestinal. Hay otro tipo de hernias que es importante no dejar pasar. Por ejemplo, en el caso de las hernias interparietales.
en el cual si hay un defecto de una aponeurosis, si hay un defecto de un músculo, pero no de la superficie más externa o del siguiente músculo, entonces en ese caso no se logra un abombamiento o una protrusión tan evidente, pero sí hay dolor, sí hay malestar en el paciente. Entonces, en ese caso, como tenemos una hernia interparietal, se queda contenida en la pared. Y otro tipo de hernia que no es tan frecuente, pero es importante identificarla y no pasarla por alto, es la hernia de la vaina del recto, en la cual en sí el músculo se encuentra íntegro, sin embargo es la vaina, la aponeurosis posterior, la que presenta una pérdida de la continuidad y permite la protrusión del contenido abdominal que se queda atrapado entre este defecto y la pared muscular. Entonces, este tipo de hernias pueden dar sintomatología crónica, inespecífica, recurrente en el paciente y pues es algo que se puede reparar quirúrgicamente. En otro caso de hernias primarias tenemos la hernia de Spiegel, una hernia localizada a nivel de la línea semilunar, en el cual tenemos un defecto que permite la protrusión de contenido abdominal, generalmente es grasa, pero en casos como este, en el que la hernia es bastante grande, hay contenido intestinal y, como vemos en este caso, además, un paciente que se presenta con una complicación consistente en una oclusión intestinal secundaria a la hernia y además con una complicación aún más grave que es la perforación. Como vemos, ya existe aire libre dentro del saco herniario y vemos también un estrechamiento de los trayectos vasculares que irrigan a esta asa, lo que nos hace pensar en un estrangulamiento. Es importante entonces reconocer la localización de las hernias, como decía, su contenido y tamaño. Hay algunos tipos de hernias, llamémosle especiales, por ejemplo la hernia de Richter, en el cual tenemos un atrapamiento de la pared intestinal, pero del borde antimesentérico. En este tipo de hernia, generalmente es un defecto pequeño que en etapas iniciales no genera obstrucción y puede tener muy poca molestia al paciente, pero sí hay un riesgo alto de que ésta llegue a estrangularse si no se maneja adecuadamente. Otro caso es la hernia de Littré, en el cual existe protrusión de un divertículo de Meckel a través de un defecto herniario que se puede presentar como efecto umbilical o incluso femoral. En la hernia de Amiat o de Garingot, este tipo de hernias tienen contenido del apéndice cecal, más adelante las vamos a revisar cada una. En cuanto a la reducción falsa o reducción en masa, esto sucede cuando el paciente o el médico realizan una reducción manual del saco herniario, sin embargo, el contenido de este saco se queda atrapado en el espacio preperitoneal y esto puede condicionar una complicación grave como es la estrangulación. Y la hernia en doble asa es una hernia en la cual hay, pues como su nombre lo dice, una asa se va a encontrar herniada, pero produce como una segunda herniación, una especie de imagen en W, en el cual los pacientes tienen una mayor propensión a la estrangulación. Algo importante que debemos de referir en casos de hernias de gran tamaño es el índice de Tanaka, que consiste en el cálculo de los volúmenes tanto del saco herniario como de la cavidad abdominal y con esto determinar el porcentaje del volumen herniado hacia este saco. El término de pérdida de domicilio o pérdida de derecho a domicilio o pérdida de dominio lo vamos a encontrar frecuentemente en las solicitudes de estudio de estos pacientes y aquí se pide sobre todo para valorar cuál va a ser la técnica terapéutica que se va a elegir. En estos pacientes pueden ser candidatos a que se genere un neumoperitoneo terapéutico,
en el cual se introduce un catéter a la cavidad abdominal y a través del mismo se va administrando gas para adaptar nuevamente a esta cavidad a la presión que genera el contenido en su sitio normal. También puede ser pacientes candidatos a tratamiento con toxina botulínica. Entonces, todo eso pues se va a determinar dependiendo de las mediciones que nosotros hagamos con tanto del saco como de la cavidad. Pues, como vemos, vamos a medir saco herniario y cavidad abdominal y de ambos vamos a obtener un volumen con la fórmula que habitualmente usamos, 0.52 por las diferentes medidas, alto, ancho y anteroposterior. Entonces, como tenemos aquí en el esquema, vamos a realizar medidas en los tres ejes, tanto de la hernia como de la cavidad abdominal. Sacamos nuestras mediciones y vamos a dividir el volumen del saco herniario entre la suma del volumen del saco herniario y de la cavidad abdominal por 100. El índice obtenido, si este es mayor a 25%, nos indica una hernia con pérdida de domicilio y por ende un mayor riesgo de complicación al momento de reparar esta hernia sin una terapia coadyuvante como neumoperitoneo o inyección de toxina botulínica. En estas imágenes tenemos ejemplo de cómo se realizan estas mediciones. Tenemos aquí entonces la medición transversal y anteroposterior del saco herniario. En la anteroposterior es importante, pues vamos a tener que imaginar una línea que trace la división entre la pared abdominal sana y la hernia. Entonces, de este modo sacamos las medidas. Aquí tenemos medición desde donde inicia hasta donde finaliza el defecto herniario. Y en las medidas de la cavidad abdominal vamos a tomar desde el eje lateral y el eje anteroposterior desde el borde anterior del cuerpo vertebral hasta la pared sana, aquí en su margen anterior, y en el lateral desde el diafragma hasta la sínfisis de pubis. Sacamos volumen y la fórmula que ya vimos. Otra forma que algunos equipos nos permiten realizar es la medición de volumen con las reconstrucciones multiplanares y también podemos hacer reconstrucciones volumétricas. Entonces, con el mismo tomógrafo nosotros podemos seleccionar la estructura en los diferentes planos. Tiene que ser en los 3 planos para que nos dé una medida correcta. Entonces, vamos a seleccionar, como en este caso, el saco herniario, que está pintado en rojo, se mide y automáticamente el equipo nos arroja un volumen. Hacemos lo mismo con la cavidad abdominal sin considerar la porción del retroperitoneo y ahí nos va a dar también nuestro volumen y el porcentaje de la hernia. Y también podemos tener acceso a reconstrucciones volumétricas en la cual se ve claramente dónde existe el defecto de la continuidad de la musculatura y la protrusión de las asas intestinales. Otro índice que también podemos referir y con frecuencia lo solicitan es el índice de Carbonell, en el cual vamos a determinar cuál es la proporción de la suma del ancho de ambos músculos rectos en comparación con el ancho del defecto herniario. En este índice nos sirve, o es una herramienta para predecir la necesidad de realizar una cirugía con separación de componentes, que en sí esa técnica quirúrgica es más compleja y tiene un mayor riesgo de complicación postoperatoria. Entonces, aquí en las imágenes tenemos el ejemplo, cómo se mide, medimos los rectos, medimos el defecto y la fórmula va a ser la medición de ambos rectos entre el diámetro del defecto. Si el índice nos da un resultado mayor a 2, puede realizarse una reparación quirúrgica de rutina en el 90% de los casos. Mientras que si este índice es menor a 1.5, nos indica que se va a requerir una técnica de separación de componentes en aproximadamente más del 50% de los casos.
Otras hernias que vemos con bastante frecuencia y es importante revisar son las de la región inguinal. En este caso, la revisión de la región inguinal, vamos a distinguir estructuras importantes. Primero tenemos al recto abdominal en el margen medial, ligamento inguinal de forma lateral y oblicua, los vasos femorales e ilíacos, y de aquí vamos a prestar especial atención en los vasos epigástricos inferiores, que nos van a dar una referencia anatómica para la división de estas hernias. Entonces, es importante considerar que la región inguinal es compleja por las aponeurosis que la conforman y los orificios que por ende se van a marcar en esta topografía. Entonces, primero vamos a tener la aponeurosis del músculo transverso, a la cual se le superpone la del músculo oblicuo interno, aquí representada en color amarillo, y finalmente la del músculo oblicuo externo. Con esta superposición de aponeurosis se va a formar el canal inguinal, que como sabemos tiene orificio interno y orificio externo. Entonces, aquí tenemos también estructuras que de forma normal deben de atravesar por este orificio o estos orificios. En el caso, por ejemplo, en este esquema que es de un paciente masculino, tendríamos el cordón espermático, el cual tiene también su propia fascia. Y de forma adicional, en esta región también tenemos otro orificio, pero que ya corresponde a el orificio femoral por donde van a pasar vasos femorales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la imagen? Bueno, primero, en este esquema vamos a reconocer esta estructura pintada en color verde que corresponde al triángulo de Scarpa. Y como les decía, vasos epigástricos inferiores, ¿por qué nos interesan? Porque ellos nos van a marcar el margen lateral del triángulo. Y en este triángulo vamos a ir a buscar las hernias de la región inguinal. Entonces, aquí tenemos otra vez la imagen donde se localiza el ligamento inguinal. Esto sería donde está la línea alba y la línea semilunar de forma lateral y oblicua. Entonces, a través del ligamento inguinal van a pasar los grandes vasos, ya pasando de ilíacos externos a femorales, y de aquí salen los vasos epigástricos inferiores. De forma superior al ligamento inguinal se encuentra el canal inguinal con orificio interno y orificio externo. Y en todos estos niveles con línea blanca son referencias anatómicas para la exploración con ultrasonido, que es frecuente que se solicite en sospechas de hernias inguinales. Entonces, en imágenes tomográficas revisamos nuevamente la anatomía de la región inguinal. Vemos el músculo recto, aquí está línea alba, acá está línea semilunar, y podemos ver una imagen redondeada, definida, corresponde al canal inguinal. De este lado, pintado con rosa, el orificio inguinal interno. Aquí vemos vasos epigástricos inferiores. Okay. Entonces, tenemos diferentes hernias dependiendo la localización del defecto herniario, de forma que las hernias directas son aquellas que se localizan mediales a los vasos epigástricos inferiores. Las hernias indirectas se encuentran laterales a estos vasos y permite la protrusión del contenido a través del orificio inguinal interno, y también las hernias femorales, que son mediales a los vasos femorales comunes. Bueno, entonces en estas imágenes tenemos ejemplos de una hernia inguinal directa. Como vimos, estas hernias son mediales a los vasos epigástricos inferiores. Se van a ver como pérdidas de la continuidad que permiten la protrusión de contenido, que generalmente es graso,
el cual se va a localizar de forma medial al canal inguinal, aquí vemos el cordón espermático, y generan un signo de semiluna lateral por la compresión y el desplazamiento del contenido inguinal. Entonces aquí tenemos ejemplos en diferentes planos. En la hernia indirecta es el tipo de hernia inguinal más común, representando aproximadamente el 75% de los casos, y en este caso el contenido sobresale a través del canal inguinal, o sea, por medio del orificio interno existe la protrusión, pasa por el canal y llega hasta el escroto en el caso de los hombres o los labios mayores en el caso de las mujeres. Entonces, es una indicación muy frecuente de ultrasonido y podemos ver en este caso la protrusión de grasa que genera compresión de vasos en el conducto. Como les decía, tipo de hernia especial, tenemos la de Amiant, en la cual va a existir una protrusión del apéndice vermiforme hacia una hernia inguinal. Es raro, menos del 1% de las hernias inguinales son de este tipo y se clasifican dependiendo cuál es el estado del apéndice secal. Puede ser una hernia con un apéndice normal o una hernia con una apendicitis que puede nada más tener el proceso inflamatorio localizado dentro del saco, puede ya complicarse con una peritonitis o puede tener otro hallazgo intraabdominal asociado. Y mencionábamos también las hernias femorales, que corresponden al 15% de las hernias de la región inguinal, en el cual vamos a tener la protrusión del contenido abdominal a través de la fascia transversalis. Esto se ocurre por debajo del ligamento inguinal, pero por dentro del canal femoral. Y la diferencia muy franca que podemos encontrar es que este tipo de hernias van a generar compresión de la vena femoral. Y otra característica es que su cuello es pequeño con una morfología como de embudo. Como mencionábamos, también hay un tipo de hernia femoral en la cual se va a encontrar herniada el apéndice secal, que es la hernia de Garing-Gott, y es una hernia muy rara, que más o menos el 1%, y la presencia de apendicitis en este tipo de hernias es aproximadamente del 0.2%. Entonces, recordamos, la hernia indirecta pasa por dentro del canal, la directa pasa medial y la femoral pasa pero por el canal femoral comprimiendo a los vasos femorales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de hernia femoral, pero complicada con protrusión de apéndice secal y además un proceso inflamatorio agudo agregado. Y por último vamos a revisar las hernias de la región lumbar. Básicamente son dos localizaciones anatómicas que tenemos que considerar, que son dos formaciones triangulares. Es el triángulo de Greenfeld-Lesha o triángulo lumbar superior y el triángulo de Petit o triángulo lumbar inferior. Aquí tenemos representación de ambos. Para esto tenemos que localizar también a los músculos lumbares, como aquí en situación medial, el músculo más grande es el erector de la espina, el músculo transverso y pequeño y superficial es el latísimo del dorso. De forma más medial a este tenemos ya los músculos abdominales, oblicuo interno, externo, transversal, y por dentro los músculos psoas. Bueno, y entre psoas y el erector de la espina al músculo cuadrado lumbar. Estos efectos herniarios se localizan entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca. Pueden llegar a ser congénitos en un 20% de los casos, pero la gran mayoría de ellos son adquiridos. En este tipo de hernia lo más común es que solamente contengan grasa, sin embargo pueden llegar a contener órganos sólidos peritoneales y retroperitoneales. Clínicamente el paciente refiere lumbalgia, una masa a nivel de la región dorsal y síntomas que pueden simular un cólico renal. El estudio tomográfico y de resonancia pues es de gran ayuda para identificar defectos de la capa musculofacial. Nos va a dar una reconstrucción completa de las capas musculares y si hay algún defecto nos puede decir tanto sus medidas, su contenido, etc. Entonces en la hernia lumbar superior, como dijimos, es la del triángulo de Griffin-Lesha, está conformado ese triángulo en su borde superior por la 12ª costilla, en su borde lateral por el músculo oblicuo interno
y en su borde medial por el músculo cuadrado lumbar. Entonces, esta zona es la del triángulo lumbar superior y esta tipo de hernia es más común que la del triángulo inferior. En este caso, bueno, tenemos un defecto herniario con un cuello definido, protrusión únicamente de contenido graso. Y aquí en las reconstrucciones, para que nos quede un poquito más claro cuál es el triángulo. Diferentes ejemplos. En este tipo de hernias, como dijimos, la mayoría son secundarias y generalmente por intervenciones quirúrgicas a nivel renal. Y la hernia lumbar inferior, o también llamada de Petit porque afecta al triángulo de Petit, está conformado, aquí debe ser inferior, por el músculo oblicuo externo en su borde anterior, músculo latísimo del dorso en su borde posterior y por la cresta ilíaca en su borde inferior. Entonces aquí tenemos el defecto, la protrusión, como vimos puede tener contenido intestinal, como en este caso en el que está herniado el colon, y aquí otros ejemplos con protrusión tanto de grasa como de asas intestinales. Todas las hernias pueden llegar a complicarse. Las complicaciones más frecuentes son la obstrucción, incarceración y estrangulación, infección, adherencias o incluso formación de fístulas. La incarceración y estrangulación es como la complicación a la que más le temen los cirujanos. Es en el caso en el que una hernia no es reductible y esto puede llegar a alterar la irrigación sanguínea del contenido herniario. En general, los hallazgos que vamos a buscar es cuando se encuentra un cuello herniario pequeño, la grasa del contenido está estriada, existe engrosamiento de la pared intestinal que está dentro del saco herniario, se puede llegar a acompañar de líquido libre, tiene pobre realce con el contraste por la alteración vascular y en caso de que se llegue a perforar el asa va a haber también aire libre. Entonces, en estas imágenes tenemos un caso de una hernia encarcerada y estrangulada que además está condicionando una oclusión intestinal. Entonces tenemos los hallazgos que hablamos, estriación de la grasa, un cuello pequeño, la presencia de líquido y otras complicaciones que mencionamos como la infección del sitio de la hernia, en este caso después de que se intentó una reparación. Aquí vemos colecciones extensas con corpúsculos de aire. También vemos un caso de una fístula, se le dio contraste oral a este paciente y se demuestra que hay comunicación del asa con la pared y la atmósfera. En el caso de las adherencias, también vemos que se pierde el plano de separación graso entre las asas intestinales con la pared intestinal, con la pared abdominal, y además puede llegar a afectar a estructuras como en este caso a la vejiga, que también está comprometida. Entonces, en nuestro reporte vamos a ya resumir todo. Siempre tenemos que reportar dónde se encuentra ubicada la hernia utilizando la clasificación de la EHS que ya vimos, el volumen o tamaño tanto del saco herniario como del defecto. Cuando son numerosos efectos, pues también tenemos que mencionarlos. Si son múltiples y se encuentran contiguos, se puede hacer una medición en conjunto de estos. Tenemos que reportar el estado de los músculos abdominales. En caso de que corresponda, se menciona el índice de Carbonell, que es la relación del recto con el defecto herniario, y el índice de Tanaka en hernias de gran tamaño. Ya vimos el volumen del saco y el volumen de la cavidad abdominal. Y pues claro, las complicaciones si es que estas existen en el momento. Por ende, pues podemos concluir que la imagenología desempeña un papel muy importante tanto en el diagnóstico como en la propuesta terapéutica de las hernias de la pared abdominal. Nos permite confirmar o descartar la presencia de las hernias, qué tipo de hernia es, cuál es el contenido de la misma, si existen datos de complicación y planificar la terapia quirúrgica más adecuada para cada paciente según el caso. En algunos casos, como vimos, también nos permite aportar, por ejemplo, para la realización de los neumoperitoneos con la colocación de los catéteres
y pues esto nos va a dar un mejor resultado clínico y reducción de riesgos de las complicaciones postquirúrgicas para nuestros pacientes. Agradezco a todos por su atención y al comité por invitarme a participar en este congreso. Hasta luego.